En este video vamos a ver las diferencias entre la antigua y la nueva versión de Google Classroom. Aquí tenemos Google Classroom con una clase de los anteriores y varias clases de las nuevas. Entonces, si abrimos cada uno de estos en su propia pestaña, vamos a comenzar a ver diferencias. Pero antes de ir allí, la primera cosa que hay que tomar en cuenta es que en la anterior, aquí dice mover, editar y archivar. Y en la nueva dice mover, editar, copiar y archivar. Y estos son los puntos más importantes, por lo cual yo hago la sugerencia que los colegios ya comiencen a hacer nuevas clases y dejar los otros ya a un lado, porque eso de copiar significa que al final de un semestre el profesor puede hacer una copia de la clase entera con todo lo que había adentro. Todas las tareas que estaban en esta clase se transforma en borradores. Entonces el profesor puede usar esa clase y preparar en un año, por otro semestre, exactamente lo mismo ya listo para ser usado. Mientras antes era muy complicado de mover las tareas o de reponer las tareas como tareas nuevas porque estaban todas publicadas en la clase y tienes que hacer toda una maroma para modificar y preparar la clase para el siguiente semestre. En este caso, haciendo la copia, todo se pone como borrador y tienes una clase, por decir, lista para dentro de un año. Entonces, eso es la diferencia quizás más grande que hay entre la versión anterior y la nueva versión nueva, por lo que sí es importante hacer el movimiento hacia la nueva versión para poder armar todo de manera adecuada para dentro de un año, en lugar de tener que hacer un chorro de movimientos manuales que costaba mucho a los profesores hacer cada semestre. Bien, entonces tomando esto en cuenta, ya pasamos a las clases en sí. Esto es, como se menciona, el anterior, esto es el nuevo y la idea es de precisar lo más rápido posible las diferencias para tomarlas en cuenta. En el anterior, aun cuando sea anterior, todavía había modificaciones a esas clases anteriores, hay que tomarlo en cuenta. La primera más clara es que la pestaña de información o acerca de ya no existe. Y las cosas que estaban bajo esta pestaña se cambió a donde está ahorita la configuración. Esa ruedita aquí va a ser muy importante. Si haces clic aquí y aquí abajo se va a encontrar los materiales para la clase. Entonces, tal cual, quitaron información y lo pusieron las cosas aquí. Pero hay que tomar en cuenta de que esto es solamente temporal. Es decir, estas áreas aquí no van a seguir existiendo porque lo que va a pasar es que en la nueva, dentro de esa nueva pestaña que se dice trabajo en clase, bajo crear van a poner un elemento que supongo que sería como materiales dentro de un mes o dos, para que puedas poner materiales también dentro de esa sección. Pero en la nueva versión no habrá ningún elemento aquí de materiales. Entonces, básicamente lo pusieron aquí para que puedas encontrar las cosas, pero no van a seguir en la nueva versión. Por lo que en la nueva versión, para ahorita, de manera temporal, hay que poner las cosas o materiales bajo anuncio. Entonces creas un anuncio y luego pones las cosas que necesitas que eran bajo materiales. En la nueva versión vas a ponerlo como anuncios hasta que Google activa justamente el nuevo elemento que podría ser bajo crear o en otro lugar como aquí arriba, en donde se va a hacer clic para acudir a los materiales que anteriormente estaba bajo información o acerca de. Esos son uno de los cambios más graves, más grandes que había dentro de las dos versiones. Y luego otras cosas de notar es carpeta de clase y calendario. En la nueva versión van a pasar a trabajo en clase y luego aquí está, calendario y carpeta en Google Drive. Entonces ya no están aquí. De hecho, casi nada está aquí. En la nueva versión se pasa aquí en trabajo en clase. Entonces, esto es donde se fueron esas dos cosas. Luego aquí abajo, tenemos crear anuncio, tarea, pregunta y publicación. En la nueva, si vamos a novedades, vamos a tener anuncio y publicación. Entonces, la única cosa que va a salir aquí son anuncios. E incluso cuando el profesor publica una tarea, también hay anuncio aquí indicando que el profesor publicó tareas. Entonces, todo eso va a ser nada más por anuncios, esencialmente. Entonces, en lugar de novedades, puedes llamar a esa sección anuncios, esencialmente. Aquí tenemos reutilizar la publicación, que también en la anterior
está allí. Entonces, lo que nos falta aquí es pregunta y tarea. Y en la nueva, si vamos a trabajo en clase, tenemos crear y aquí están tarea y pregunta. Esto de reutilizar la publicación es repetida igual. Y luego en el anterior tenemos aquí abajo temas. Temas en el anterior no eran tan importantes, eran nada más para indicar un par de cosas, pero las tareas se quedaron aquí todos agrupados en un solo lugar. Lo que se va a cambiar aquí de manera muy drástica es que temas aquí van a tomar un rol mucho más importante en donde se va a dividir gráficamente lo que son las tareas en grupos, agruparlas, para que ya visualmente es mucho más fácil para los alumnos entender de que esos 3 o 4 tareas se aplica bajo un tema o bajo un parcial o bajo un momento durante el semestre. Entonces se toman un rol mucho más importante que aquí estaban anteriormente. Pero de nuevo, temas están aquí en novedades y aquí es bajo trabajo en clase en tema. Y vamos a regresar para averiguar cómo se funciona. Entonces, esos elementos hay que tomar en cuenta en relación al elemento gráfico. Aquí tenemos publicaciones guardadas. Aquí, obviamente, cuando si creo una tarea que va a ser exactamente lo mismo que anterior, eso no se ha cambiado. Lo dejamos así. Y aquí podemos poner guardar borrador. Y guardando el borrador, simplemente se pasa aquí en gris. Entonces, regresando aquí. Otra cosa que se cambió es bajo personas. Ahorita ya sí tenemos profesores y alumnos. Los dos elementos en cuanto a personas se quedan en un solo lugar, que es mucho más lógico, por así decir. Y en la nueva es exactamente igual. Tenemos personas y tenemos profesores y alumnos con las mismas opciones de antes. De hecho, aquí no se cambió nada. Si pones más aquí y puedes añadir los alumnos tal cual como antes. Entonces, esa parte realmente no se cambió, sino la única cosa que realmente se modificó fue de agruparlos en una sola pestaña que tenemos aquí. Entonces, eso fue la otra cosa que fue modificado. Luego, otra cosa que podemos tomar en cuenta es aquí tenemos seleccionar un tema, subir foto y luego ya tenemos información. Bajo información pusieron justamente el código de la clase, esto y en otro lugar, pero el funcionamiento es prácticamente igual. Aquí tenemos hacerlo así o todavía aquí más grande, ya se puede quitar. No hay otras opciones aquí, pero si ponemos X aquí, y luego vamos a configuración, es ahorita que ya llegue a tener mucho más importancia, como hemos visto, porque los materiales están aquí abajo. También aquí vamos a tener el código de la clase. El código de clase aquí sí tienen las 4 opciones que tenían antes: mostrar, copiar, restablecer, inhabilitar. Y si hago clic sobre lo mismo y mostrar, otra vez tenemos la posibilidad de engrandecerlo. Aquí abajo tenemos novedades. Aquí tenemos la posibilidad que los alumnos comentan o publican, solo me comentan o solamente los profesores. Esa parte anteriormente estaba, me parece aquí, y si no aquí estaba bajo información. En este caso ya se cambió a configuración para que sepan que puedes modificar esos elementos. Y en la versión es exactamente igual. Si voy a configuración, voy a tener la posibilidad de presentar el código de la clase y luego modificar esos elementos aquí. Eso es de mostrar elementos eliminados, realmente es para profesores, y resumen para tutores se pueden poner o quitar de acuerdo a tus necesidades aquí también. Lo mismo pasa en el anterior, ya se movieron esos dos elementos aquí. Entonces esos son los elementos básicos, por así decir, que tenemos hasta ahorita. Otro elemento que se cambió levemente fue la configuración. Si vas a los 3 barras aquí y se va hacia abajo hasta configuración, tenemos algunas opciones más bajo configuración para averiguar con precisión los elementos que yo quiero. Obviamente, si estás en celular, aquí arriba, vas a tener también la posibilidad de notificaciones. Entonces, correo electrónico en página web, notificaciones y correo en la aplicación. Y luego se aumentaron varios elementos aquí para lo que son las opciones de notificaciones. Más una cosa en particular en relación a esto es aquí abajo, además de que pusieron un par de opciones más aquí, es notificaciones de las clases. Entonces, si haces flecha hacia abajo, aquí ya puedes elegir las clases que quieres recibir notificaciones de esto. Si ya después de configurar esto, se pone aquí abajo y se elige las clases que quieres. Entonces, hay una clase
de que de verdad no te sirve para recibir notificaciones, puedes apagarlo mientras las demás clases reciben notificaciones. Entonces eso también fue una novedad en relación a las notificaciones bajo configuración. Ok, entonces vamos a hablar un poquito sobre 3 elementos más. Uno es la nueva forma de presentar las tareas a los alumnos. Si vamos a trabajo en clase aquí y podemos crear, lo primero que vamos a hacer a partir de ahorita es, antes de crear tareas o lo que sea, hagamos lo que son temas. Entonces temas aquí, vamos a poner, por ejemplo, primer parcial, vamos a agregarlo. Y luego aquí vamos a poner otro tema, segundo parcial, y así consecutivamente. Entonces ya podemos reordenar, no tanto tareas como la anterior, se podría reordenar eso. Entonces aquí en editar podemos mover la parte superior, si te recuerdas. Y aquí lo que vamos a poder hacer es reordenar las secciones. Aquí entonces mover hacia arriba se permite que cualquier tarea que está abajo esto va a moverse. Entonces vamos a crear un par de tareas aquí. Entonces aquí tenemos cambiar nombre, eliminar, copiar vínculo. Y cuando copiamos vínculo, lo que esto nos va a dar es ir directamente a esa parte. Si abrimos esto, me va a traer directamente a la parte de esta sección aquí de trabajo en clase en segundo parcial. Bien, entonces ya que tenemos segundo parcial, primer parcial, podemos poner uno más si quieres. Tercer parcial. Ya tenemos 3. Ok, entonces aquí vamos a crear tareas. Aquí ponemos tareas. Aquí ponemos tarea 1. Aquí tenemos para test 4, todos los alumnos, todo eso, instrucciones. Podemos cambiar el puntaje. Todo eso que podemos hacer aquí. Fecha de entrega como normal. Y luego aquí tenemos tema. Aquí tenemos primer, segundo y tercer parcial. Entonces aquí podemos ponerlo en primer parcial, por ejemplo. Y luego asignamos. Bien, entonces la tarea se queda aquí abajo. Vamos a crear unos más para que puedas ver justamente la presentación. Aquí tenemos tema, perdón, ya hecha. Vamos a otra vez tarea. Aquí podemos poner tarea 2. Y luego fecha, otra vez, primer parcial, asignar. Ok, entonces tenemos varias tareas aquí, segundo parcial, primer parcial, y aquí otra vez puedo mover hacia arriba, hacia abajo, todo eso aquí. Entonces puedo moverlo hacia arriba y se queda aquí. Y lo mismo aquí tenemos editar, eliminar, copiar vínculo, mover hacia abajo, etcétera, etcétera. Si me muevo hacia abajo, la tarea 1. Entonces puedo ordenar tanto lo que son parciales como tareas aquí haciendo ese movimiento de presentación. Y de nuevo, si hago copiar el vínculo aquí y abrimos una pestaña, si lo abrimos directamente ya nos lleva directamente a la tarea. Mientras si copiamos el vínculo de lo que son el tema, por así decir, copiando el vínculo, nada más me abre esta sección aquí. Entonces ya que sepan justamente cómo va a funcionar esto. Entonces aquí ya puedo, por ejemplo, mover el tercer parcial hacia arriba y se salta el segundo parcial, arriba o abajo. Así tal cual lo puedo moverles para ordenar esos elementos de acuerdo a lo que yo necesito. Luego, si hago clic en una tarea, se expande la tarea y los elementos, si te fijas aquí, esos elementos que estaban aquí en el antiguo, tenemos estos entregaron, asignados, etcétera, etcétera. Esos 2 o 3 números, que también hay otro número que pasa aquí, devolution. Típicamente que estaban aquí ya directamente, se presenta así al profesor. Y luego, si pasamos a lo que es el alumno, vamos a pasar al alumno aquí, cerramos esto. Aquí tenemos el alumno. Entonces, si pasamos al alumno aquí, vamos a ver lo que él ve. Y aquí tenemos lo que son notificaciones. El alumno puede copiar vínculo para pasarlo, pero cada tarea que yo hice pasaron como notificaciones aquí en la parte de novedades. Luego en el trabajo en clase, si tenemos, vamos a ver si se refresca aquí, un segundo. Ok, so era necesario de refrescar la página y luego se presentaron las cosas. Súper importante, si te fijas aquí, el tercer parcial no sale. Si vamos al profesor, el profesor sí sale porque está armando las cosas, pero en el alumno
no se sale esa parte. El alumno aquí es con la A, aquí tenemos una imagen del colegio. Entonces, en el profesor sí sale, en el alumno no sale, pero sí sale todo lo demás. Entonces, si él hace clic aquí, le sale, y aquí tenemos asignada hasta que el alumno hace lo que tiene que hacer en cuanto a su tarea. Entonces, si ponemos ver tarea y nada más por razones de ejemplo, podemos marcar con completada. Sí, lo dejamos así. Entonces, ya esto ya está. Luego pasamos aquí y luego vamos a refrescarlo para que veamos lo que sale. Y aquí refrescando la página tenemos entregó y asignada. Entonces, si hacemos clic aquí, vamos a darnos cuenta de que la mayoría de esas cosas se quedaron exactamente iguales. Un leve cambio del formato aquí, de la presentación gráfica. Aquí tenemos devolver y ya tenemos aquí control alt R. Entonces podemos tener un atajo ya para mandarlo de regreso al alumno. Y aquí entonces la presentación es un poquito diferente. Aquí tenemos la posibilidad de hacer clic sobre el alumno y tenemos agregar comentario. Si vamos al alumno X ya tenemos la lista de tareas que también tiene una leve diferencia en formato. Ver detalles y otra vez nos vamos aquí, pero ya puedes ver justamente cómo funciona estos elementos, así nada especial, prácticamente igual. Aquí el alumno ya tenemos filtros aquí, entregadas, devueltas con calificación sin entregar, todo eso está aquí. Entonces no hay nada especial aquí, básicamente, simplemente ya se toma en cuenta de que lo demás es prácticamente igual, aquí se puede cambiar cantidad de puntos, todo eso se queda igual, todo eso aquí también se quedó igual. Entonces ahí no hay mucho más que leves diferencias en formato y la posibilidad de devolver directamente con un atajo de teclado que también es muy útil si quieres trabajar más rápidamente. Instrucciones se quedó prácticamente igual también. Entonces regresamos. En cuanto al profesor, también los anuncios son igualitos, tomando que esto es profesor. Sale en novedades también los anuncios de haber puesto las tareas. Igualito, si vayamos aquí, vamos a darnos cuenta de que las tareas se presentaron aquí. De nuevo, se puede copiar el vínculo aquí y aquí te puedes editar, eliminar o copiar. Entonces, incluso siendo esto anuncio, que básicamente lo que está pasando es que estamos creando anuncios. O sea, cada vez que hagamos una tarea, estamos al mismo tiempo esta vez creando anuncio. Entonces, aquí, vamos aquí y podemos cambiar esto para que los alumnos lo vean. Hay que tomar en cuenta de que cuando edites esto, cuando hacemos editar y ponemos cosas aquí, todo eso se está afectando lo que es la tarea. Es decir, no es como que es un anuncio por separado, no es como que es aislado. Entonces, cuando yo abro este anuncio, entre comillas, y guardo esto, lo que está sucediendo es que cuando regreso a lo que es trabajo de clase, vamos a ver que se cambió justamente la tarea. Entonces, aunque aparentemente están separados anuncio y tarea, realmente es la misma cosa, nada más que esto es en formato de anuncio, pero sí se conecta directamente a la tarea en sí. Ok, otra cosa que es bueno subrayar aquí, regresando al alumno, en trabajo en clase el alumno tenemos esa parte también que dice tu trabajo. Y eso también al alumno va a tener un resumen de las cosas asignadas, devueltas y sin entregar. Entonces tenemos varios elementos que el alumno ya puede ver en relación a su propia cuenta, por así decir, haciendo clic en esa sección que vimos aquí. Entonces tenemos el alumno y esto, repito, estaba en trabajo en clase, tu trabajo, y el alumno ya también tiene una vista semejante, casi igual prácticamente, a lo que vea el profesor cuando, por ejemplo, se va aquí a la tarea y se hace clic en el alumno, otra vez aquí en el alumno. Entonces, esa parte aquí y esa parte aquí son prácticamente iguales, salvo quizás un detalle justamente en relación a que el profesor tiene elementos aquí que tiene que ver y el alumno no. Pero fuera de eso es prácticamente igual. Ya cuando se hace clic en ver detalles, pues ahí es donde se va a cambiar. Pero por lo menos ya el alumno tiene la posibilidad de revisar en un jalón, como un tipo de resumen, las cosas que tiene que entregar, que están devueltas, etcétera, etcétera, y ver calificaciones. Todo eso que es el mismo formato que tenían anteriormente.